Había una vez un país llamado México, en el cual todos sus habitantes vivían muy, pero que muy felices. A inicios de siglo había habido momentos difíciles por causa de una revolución, la cual a su vez había sido motivada por una cruel y despiadada dictadura. Sin embargo, la revolución había terminado y ahora el país comenzaba a cosechar los frutos de aquella insurgencia. La justicia, tan ausente en los tiempos de la dictadura, ahora era un derecho consumado, y la democracia se había vuelto una costumbre, de tal manera que se respiraba un aire de libertad y de bienestar, que además venía acompañado de un notable desarrollo económico. Ah, sí, México era el país más feliz sobre la tierra, un país donde no había sufrimiento, y donde la abundancia colmaba los bolsillos de todos sus ciudadanos. Así como no, como si las cosas pasaran en la vida real. No, hombre, señores, esto es pura telenovela. Si con algo quiero que te quedes del México por revolucionario, es que era todo menos una democracia. De hecho, curiosamente tenía más en común con el porfiriato que con los ideales democráticos de Madero, ¿eh? Oye, no, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso si Porfirio Díaz se reelegía y se reelegía? Aquí no, aquí los presidentes nada más duraban en el cargo 6 años. Aparte, la gente votaba. ¿Qué te pasa, hombre? Sí había votaciones, pero nada más eran pura pantalla, ya que el ganador ya estaba decidido de antemano. Y si las cosas no pintaban bien para el candidato oficial, pues simplemente se hacía fraude y ya. Aparte, sí se parecía al porfiriato porque, como Porfirio Díaz, los presidentes mexicanos de esta época pues aplicaban la ley del pan y del palo. O sea, si te portabas bien y le hacías caso al gobierno, este te favorecía y dejaba que prosperaras dentro del sistema. Pero si eras reaccionario y contrario al gobierno, este te daba un castigo, que podía ir desde quitarte el trabajo hasta pegarte un tiro en la cabeza. Oh sí, el México de mediados del siglo XX era una dictadura disfrazada de democracia. No una totalitaria como las de Sudamérica, pero pues una dictadura a fin de cuentas. Y los cabrones se legitimaban diciendo que eran los herederos de la revolución, del virreinato más bien, por el carácter monárquico del régimen presidencial de aquel entonces. No obstante, hay algo que sí que hay que reconocerle a los gobiernos mexicanos de ese tiempo, y eso es que lograron un desarrollo económico bestial, descomunal, a tal grado que los especialistas de Europa y de Estados Unidos vinieron a ver qué era lo que México estaba haciendo bien. Obviamente que este dinero pues muchas veces no llegaba a las manos de los sectores más humildes, pero el progreso material ahí estaba, y solamente bastaba darse vuelta por las ciudades y puertos más importantes para ver que iban a adquirir un aspecto pues más moderno y similar al de los vecinos del norte. Y la vida pues iba urbanizándose, con todo y la melancolía por los charros. Sin embargo, esta bonanza pues se comenzó a escurrir durante la década de los 70, con la brillantísima actuación de estos dos personajes, Luis Echeverría y José López Portillo. Pero antes de pasar con estos dos señores, vamos a ver el que quizás sea el presidente más feo de todos los tiempos, Gustavo Díaz Ordaz. Me voy a aparecer en tus sueños. Durante la presidencia de este cuate ocurrió el que quizás sea el acto de represión más fuerte de toda la historia de México, la masacre estudiantil del 68. Ese día el ejército asesinó a decenas de estudiantes universitarios y encarceló a otros tantos. Hubo secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones, tortura, en fin, todas esas cosas que supuestamente no deberían existir en una democracia. Y bueno, pues no es que México no hubiera hecho este tipo de cosas antes, pero aquí se pasaron, y la imagen de la democracia que tenían pues se les desintegró, y todo el mundo comenzó a señalarlos y acusarlos de ojetes. El que vuela por parte pues obviamente fue el presidente Díaz Ordaz, al cual le mentaban la madre durante la inauguración del Mundial de México 70. Pero Díaz Ordaz no fue el único que tuvo la culpa. A su lado también estaba Luis Echeverría Álvarez, su secretario de Gobernación, y quien lo había servido durante todo el movimiento estudiantil. El tipo pues sabía perfectamente que a él también le iba a llover pedradas por el 68, así que para prevenir esta situación, decidió que su gobierno se distanciaría de su antecesor. A ver, Palencia, venga para acá. Mire, vamos a abrir una mesa de diálogo con los intelectuales y con los estudiantes. ¿De diálogo, señor? Sí, de diálogo. Hay que convencerlos de que somos más tolerantes y democráticos que el chango ese que estaba aquí antes. Ofrézcales puestos, becas, todo lo que se les antoje. Si piden cerveza, usted se las dispara de su bolsillo. También vamos a viajar por todo el mundo, promoviendo la cultura mexicana, y a acercarnos a Fidel Castro y a todos los líderes revolucionarios del mundo, para que vean que nosotros también somos revolucionarios. Es más, ¿sabe qué? Retomaremos la reforma agraria de Cárdenas, y emprenderemos un montón de proyectos industriales,
campesinos y turísticos, pero no chiquitos, sino grandes, grandes, Palencia, grandes. Así, yo seré el mejor presidente de la historia, y las personas van a olvidarse de que yo también andaba ahí, picándole la cola a los estudiantes. Oiga, señor, pero ¿todo eso no va a salir muy caro? No importa, Palencia, no importa. Pediremos prestado. Al fin que la deuda externa es una chingaderita de este tamaño. Además, para que no nos pongan peros en el Banco de México, nosotros seremos los que manejaremos la economía a partir de ahora. Total, somos unos chingones, y no necesitamos de intermediarios para manejar la economía del país. Soy un genio, Palencia, un genio, sí. Pero los estudiantes, así como los exlíderes del 68, no se creyeron la apertura democrática de Echeverría, y tan no se la creyeron que regresaban a manifestarse en las calles. Posteriormente, el 10 de junio del 71, una manifestación fue violentamente reprimida por un grupo paramilitar que hoy en día es conocido como los Halcones. Lo vimos que aparecen en la película de Roma. Echeverría pues solamente se desligó del asunto. Ya parecía que iba a admitir que los habían mandado. No obstante, la gente desconfió de esta versión, y comenzó a ver con cierto escepticismo a la apertura democrática de Echeverría. Y esto por no hablar de la reacción de los estudiantes, quienes se radicalizaron, armando guerrillas urbanas dedicadas a secuestrar políticos y empresarios, principalmente en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces se le acusó a Echeverría de propiciar un clima de inseguridad y de inestabilidad social. En cuanto a las megobras que se aventó el pelado, pues la mayoría de resultados son un completo fracaso, o por lo menos no generaron los dividendos suficientes para poder considerarlas como rentables, y todo el dinero que se había pedido prestado pues no se pudo regresar, con lo cual la deuda externa se elevó como la espuma. ¿Por qué fracasaron los proyectos de Echeverría? Por dos cosas. Número 1, la corrupción, y número 2, y más importante, debido a que los empresarios dejaron de apoyar a Echeverría a mediados de sexenio. Y es que pues el dominio que Echeverría pretendía ejercer sobre la economía pues no le dio buena espina a los empresarios, y estos manifestaron su molestia al presidente. Sin embargo, este se lo tomó personal y se peleó con ellos. Y en todos los empresarios pues contraatacaron. ¿Con qué esa tenemos, Bueno, pues entonces vamos a dejar de invertir en tus proyectos. Es más, vamos a retirar todo nuestro dinero del país y nos lo vamos a llevar a otro lado. A ver quién le impone condiciones a quién. Y no solamente se peleó con los empresarios, también con Fidel Velázquez. Que oye, ¿quién es ese señor? Pues era el líder de la CTM, una organización de tipo sindical que agremia a los obreros y trabajadores de México. A Echeverría se le figuró que Fidel tenía demasiado poder y comenzó a quererlo debilitar. Sin embargo, Fidel no se dejó, y para asegurar su poder en la CTM, presionó hasta conseguir un aumento salarial para los obreros, lo que en combinación con el retiro efectivo de los empresarios, pues desató una inflación que no se había visto en décadas, lo que a su vez llevaría a la devaluación del peso a finales del sexenio. Y así fue como la economía mexicana se comenzó a ir al carajo durante el gobierno de Luis Echeverría. Pero si pensabas que el desempeño de Echeverría fue malo, agárrate, porque lo que hizo su sucesor, la verdad sí no tiene nombre. José López Portillo fue un hombre que asumió la presidencia cuando el país vivía momentos difíciles, ya que al autoritarismo y a la represión, ahora se sumó la crisis económica. Y como consecuencia de esto, el mexicano promedio ya dejó de confiar en el gobierno, así como de creerse esa patraña de que eran los herederos de la revolución. Consciente de este descrédito, López Portillo decidió limpiar la imagen del gobierno, y al mismo tiempo sacar al país del atolladero. Para ello el tipo armó un plan seccional de 3 pasos, de 2 años cada uno. El primero, de recuperación económica, el segundo, de consolidación, y el tercero, ya una vez que las finanzas estuvieran recuperadas, de crecimiento acelerado. Un plan mucho más sensato que el despilfarro de Echeverría, hay que decir, y gracias al cual se ganó el apoyo de varios mexicanos. En el lado político, López Portillo llevó a cabo una reforma electoral que le otorgó el registro a los partidos de izquierda, con lo cual automáticamente el régimen reconocía y legalizaba, por así decirlo, a la izquierda mexicana, la verdadera apertura democrática, aquella que Echeverría nomás había simulado para salvarse su pellejo. Dicha reforma se hizo, eso sí, con la condición de que la izquierda renunciara a manifestarse por la vía violenta, y en lugar de ello lo hiciera por la vía legal, condición que estos pues aceptaron gustosos. Ambas estrategias, la de la izquierda y la del plan de 3 pasos, fueron ideadas en conjunción con Jesús Reyes Heroles, político veracruzano a quien López Portillo hizo secretario de Gobernación.
Además de político, Reyes Heroles era un intelectual, pero no uno de cafetería, sino uno bueno. Así que entre la prudencia del presidente y la sabiduría de Reyes Heroles, el sexenio de López Portillo pues auguraba ser muy bueno. Obviamente la gente sabía que no lo iba a tener fácil, pero confiaban en que, aunque fuera un poco, López Portillo conseguiría encarrilar al país luego del despilfarro de Echeverría. Sin embargo, en 1977 pasó algo que elevó considerablemente las esperanzas de los mexicanos y del propio López Portillo. En 1977 se descubrió en el Golfo de México un yacimiento gigantesco de petróleo, el cual era tan grande que, no hombre, igualaba a los que había en el Golfo Pérsico. Sí, el Golfo Pérsico, la cuna de los árabes, quienes, por cierto, habían dejado de venderle petróleo a Francia, Estados Unidos e Inglaterra. ¿La razón? Pues porque ellos apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur, un conflicto en el cual varios países árabes se unieron para pelear contra los israelíes. Pero bueno, regresando a México, el descubrimiento de los yacimientos venía en un buen momento, pues como los árabes no le vendían petróleo a Estados Unidos, pues México automáticamente encontró un comprador. Así que, por primera vez en su historia, México tenía los recursos y el escenario internacional para volverse una potencia. Una oportunidad inmejorable para sacar al país de la miseria. Y seguramente viendo el título del video te preguntarás, ¿y qué pasó? ¿Por qué se descarriló todo esto? Pues por una sencilla razón. El poder corrompe. López Portillo ahora tenía un poder económico tan grande como el que en otros tiempos tuvieron los reyes españoles. Podía comprar lo que quisiera, y naturalmente que esto influyó en la política de su gobierno. A los pocos meses de descubierto el yacimiento del Golfo, López Portillo tiró por la borda el plan de 3 pasos, y en lugar de ello lo reemplazó por un despilfarro que no hombre. Bueno, con decirte que Luis Echeverría quedó como un tacaño a su lado, seguro de que el petróleo generaría los dividendos suficientes, López Portillo se endrogó pidiéndole prestado al Fondo Monetario Internacional. Quiso retomar los megaproyectos de Echeverría, y lo hizo, pero en esteroides. Complejos industriales, petroleros, ferrocarrileros, carreteras, puertos, cultura, educación, salud, vivienda, desarrollo científico y turismo. Lo que no se había hecho en 30 años, este tipo lo quiso hacer en un sexenio. Como resultado, la deuda externa creció de 20 millones que había dejado el sexenio de Echeverría a 51 millones hacia finales de la administración López Portillista. Pero no hay problema porque el petróleo seguía fluyendo y los extranjeros le seguían prestando a México, confiados en que este podía pagar los intereses gracias a su petróleo. Oye, ¿y el secretario de Gobernación no le decía nada? De hecho sí, como buen letrado que era, Reyes Heroles le dijo a López Portillo que no era bueno endeudarse tanto. Sin embargo no solamente no lo escuchó, sino que además lo destituyó a mediados del sexenio, por considerar que sus ideales ya no iban con los objetivos del gobierno. Bueno, y también por andarse peleando con la hermana de López Portillo. Porque en la euforia petrolera, a López Portillo se le ocurrió la idea de meter a varios de sus familiares y amigos a la administración. Al hijo lo hizo subsecretario de programación, al primo lo puso al frente de la Institución Nacional del Deporte, al amigo lo hizo regente policíaco de la capital, y a su hermana la dejó al frente de la Dirección General de Radio, Televisión y Cine. Supongo que no hace falta decir que el parentesco y la política no siempre resultan ser una buena mezcla, ¿verdad? Tus familiares se van a sentir los amos del universo y van a hacer lo que les dé la gana en sus respectivos puestos, que fue lo que ocurrió con la hermana de López Portillo. Reyes Heroles le dio entonces su jalón de orejas y en fin, pasó lo que pasó. Así que López Portillo se volvió loco, por causa de su boom petrolero. Se terminó creyendo emperador. No, ¿qué digo emperador? Un dios. Sin embargo, a este dios le empezaron a salir mal las cosas a principios de 1980, ya que ahí las tasas de interés a nivel internacional subieron de un insignificante 6% a un 20%, y por consiguiente la deuda externa también subió. No obstante, López Portillo no se preocupó. Total, el petróleo seguía fluyendo. ¡Bum! En 1981 los grandes países de Occidente, así como Japón, adoptaron medidas políticas para ahorrar energía, y en consecuencia comenzaron a consumir menos petróleo. Y ante la menor demanda, los grandes productores bajaron sus precios, para asegurarse los clientes. Excepto México, donde Pepito no solamente no quiso bajar el precio del petróleo, sino que además lo subió. E incluso le dijo a los clientes que si no le compraran a México, ya no les vendería en el futuro. ¿Sí? Es en serio. López Portillo amenazó a sus clientes creyendo que estos le iban a seguir comprando el petróleo, a un precio mucho mayor del que lo daban otros productores. Y los clientes obviamente aplicaron la del sentido común,
y se fueron. Entonces México dejó de recibir ingresos por el petróleo, en un panorama en el cual la deuda externa pues crecía. No, espérate, que ese solamente fue el inicio. A pesar de ya no tener la entrada del petróleo, Pepito tampoco se deshizo de su proyecto despilfarrador. El güey siguió gastando como si no pasara nada. Y cómo no, continuó financiándose con préstamos externos. ¿Te acuerdas que te dije que durante el sexenio de Echeverría los empresarios retiraron su dinero y que pues a raíz de esto sobrevino una inflación durante ese periodo? Pues adivina qué, con López Portillo pasó lo mismo. Los empresarios sacaron su dinero del país, o bien, se agarraron a comprar dólares, porque pues habían visto que la economía mexicana se estaba debilitando y que el presidente pues no hacía nada. Inflación, deuda externa por las nubes y finalmente la devaluación del peso a finales de 1982. Ningún otro país a lo largo de todo el siglo XX, ni siquiera los que estuvieron en guerra, tuvieron el déficit que México tuvo durante el sexenio de López Portillo. Ahora, dicho lo anterior, intenta imaginar que eres el secretario de Hacienda y que tienes que ir a Nueva York para reunirte con los miembros del Fondo Monetario Internacional para decirles que no solamente no tienes dinero, sino que además necesitas que te presten más para poderles pagar los intereses. Pues eso fue exactamente lo que vivió Jesús Silva Gerso, luego de que la economía mexicana se desplomara estrepitosamente. Un desastre total. Pero espérese, que aún hay más, ya que lo peor del gobierno de López Portillo no fue el tema monetario. Ah, no, existe algo todavía peor que lo que acabas de escuchar. ¿Sabes qué es? Pues lo que dijo durante su último informe de gobierno. Ahí al cabrón le tocaba encarar a la nación y aceptar que la había cagado, y quizás pedir disculpas. Ok, sí se disculpó, pero en lugar de reconocer su culpa, se aventó una de las frases más tristes y más patéticas de la historia de México contemporáneo. Lejos de aceptar su error, López Portillo le echó la culpa a la caída de los precios del petróleo, al incremento en las tasas de interés, a los empresarios por sacar su dinero del país y a los malvados países que no quisieron seguirle comprando su petróleo. Soy responsable del timón, pero no de la tormenta. Mi nombre es Ajay López y les deseo una buena tarde.